Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión volvemos a tener a mi querido amigo y distinguido colega economista, don Danilo Montero, quien es el gerente general de Acorde. Y cuando regresemos, una vez que el canal nos indique que lo hagamos, don Danilo les va a contar qué es Acorde. Y acuérdense de que les contará. ¿Se acuerdan de Acorde? Pues bueno, don Danilo Montero, el gerente general, para empezar les va a contar qué es Acorde. Por favor, don Danilo. Juan Rafael, un gusto y un placer volverte a ver y estar aquí en este canal de la universidad donde estudié. Acorde es una ONG que fue fundada en ¿Qué es ONG? Una organización no gubernamental. Es una entidad sin fines de lucro, pero sin afanes de pérdida, ¿verdad? Qué bien. Que fue creada en el año 87 por el AID de los Estados Unidos, cuando se retiró de Costa Rica en esa época, y está destinada en aquella primera instancia a financiar organizaciones de desarrollo. Por eso el nombre de Acorde es Asociación Costarricense de Organizaciones de Desarrollo. Entonces se le daba crédito a algunas asociaciones, sobre todo del área rural. Ya después, en los años 90, inicios de los 90, se comenzó a prestar directamente a los empresarios, directamente, ya no a las asociaciones de base. Y a partir del 2011 hizo un cambio radical en la trayectoria que había tenido y se enfocó en la micro y pequeña empresa, no en la pyme, ¿verdad? Porque las pymes, además de que nos emociona esa palabra, lo cierto es que nos quedamos con la parte más de pymes, las medianas, y en realidad la mayoría son las micro y pequeñas empresas, empresas que están caracterizadas fundamentalmente por la informalidad. Qué importante. Sí, vieras que sí, porque después de estar en la sociedad costarricense, en los negocios, conociendo a este sector. Perdón, déjenme dar una nota de pie de página para poner contexto. Entre otras, pero esa es la que quiero rescatar, don Danilo fue superintendente de valores, que tiene un poco que ver con el tema de los valores. Y los valores los emiten, valores son bonos y acciones y cosas de esas, que para poder emitir una acción hay que ser no una empresa grande, una empresa grandota y además otra serie de características, pero lo que quiero decir es que ese antecedente de don Danilo le permite una óptica total de lo que eran las cosas que él veía cuando era superintendente, y ahora pasó del telescopio al microscopio. Es una acotación importante, Juan, porque en el sector, sobre todo micro, incluye a la pequeña empresa también, pero el sector micro, hay dos elementos importantes en esa conversación. Uno es que tendemos a veces, con alguna injustificada motivación, a pensar que la informalidad es un crimen. No, la informalidad es una condición derivada de otras circunstancias que ahora podemos conversar. Y el otro es que esa informalidad conduce a la exclusión financiera, excluye a la exclusión a que sí tienen mucho más derecho las empresas grandotas, como decís vos. Y entonces encontramos que la gran mayoría de las empresas costarricenses, que son pequeñas y micro, están condenadas en alguna medida por esa informalidad a la exclusión de los servicios financieros. Y no es que desde luego el crédito sea una garantía de convertir a las personas en empresarios, porque como don Claudio González Vega nos lo recordará
permanentemente, el crédito en sí mismo no convierte a una persona en empresario. Las condiciones de empresario son condiciones más personales. Pero ciertamente un empresario con potencial sin crédito le resulta mucho más difícil. Y el mercado de valores, efectivamente, como bien lo decís, excluye a las empresas pequeñas y probablemente hasta las medianas, desde luego que sí. Y claro, uno se preguntará, ¿qué hace un neoliberal como este apoyando al sector micro y pequeña empresa? Bueno, es que precisamente esas empresas, esas micro y pequeñas empresas, nos demuestran permanentemente su capacidad de crear producción, crear riqueza, permitirle a miles de familias poder mandar a los chiquillos a la escuela, completen la secundaria, mandarlos a la universidad y en muchos casos permitirles realmente descubrir sus potenciales que van mucho más allá de lo que uno se imagina. Entonces, la acción de Acorde no solo está dirigida a otorgar crédito a sectores que están excluidos del crédito formal, sino que además permite formar riqueza, crear patrimonios y ayudarle a estas empresas no solo a desarrollar su negocio, sino a que su familia crezca. De manera que entonces la labor que viene haciendo Acorde, al igual que otro grupo de microfinancieras en el país, está destinado a ayudar a mejorar la sociedad costarricense. Ese es el enfoque de Acorde. De 2011 para acá, lo que hicimos fue adoptar las mejores prácticas, sobre todo de Sudamérica, particularmente de Bolivia, en donde hoy en día las microfinanzas están mucho más desarrolladas. Hay limitaciones en nuestro país desde el punto de vista regulatorio, nos impide, por ejemplo, tener acceso o nos impide poder ofrecer mecanismos de ahorro, por ejemplo. No podemos captar ahorro del público y entonces muchas de estas empresas están no solo excluidas del crédito, sino que excluidas de figuras adecuadas para que ahorren. Y después un poco nos quejamos de por qué la gente no ahorra más en Costa Rica. Bueno, pues es que los productos a veces están diseñados para los que pueden ahorrar mucho y resulta que los pobres también tienen capacidad de ahorro. Déjame recordarte algo que posiblemente ya desde luego conoces, y es que en realidad se ha demostrado a nivel mundial que los pobres hacen mucho más uso, un uso más intensivo de herramientas financieras que los ricos, precisamente porque son pobres, porque sus ingresos son poco regulares, son de poca cuantía y poco predecibles. Y entonces los pobres tienen que hacer... Que jugársela. De hacer de tripas corazón, ¿verdad? Decía mi mamá, ¿verdad? Y entonces los instrumentos financieros normalmente no están diseñados para estos sectores de la base de la pirámide que uno llama. Qué importante, Danilo, porque lo que has dicho, como lo vas presentando, resulta muy evidente, pero son las cosas que normalmente no sabemos, ¿no? Claro, eso nos ha obligado, desde luego, a identificar una tecnología de crédito que nos permita comprender la situación financiera de ese potencial cliente nuestro, que tiene básicamente dos vertientes. Uno es la capacidad de pago, es estudiar, comprender esa pulpería, ese bazar, esa señora que tiene la fotocopiadora ahí a la vuelta del canal, entender su flujo de caja, su situación financiera y por otro lado su voluntad de pago, ya no su capacidad, sino su voluntad, su disposición personal a cumplir un contrato de crédito y a decir, sí, religiosamente voy a separar de mis ingresos diarios un poquito, un 20avo, un 30avo de la cuota, y de manera que cuando llega la fecha de pago de la cuota, tiene la cuota recuperada y mantiene al día su crédito. Esos dos componentes son particularmente interesantes en el sector micro. El banquero convencional, lo que haría es que le pide estados financieros y normalmente estos empresarios lo que le preguntan, lo que le dicen al oficial del banco es ¿los qué? Porque estados financieros no representan mayor cosa. Su estado financiero es un cuadernito donde con muy buena letra llevan cuánto han comprado de galletas, de Y me refresco, imagino que a veces hasta mala letra. y a veces con mala letra, pero con orden.
con orden. Claro, no, por y entonces supuesto. ahí ya uno comienza a saber la voluntad de pago de ese empresario. Y entonces ahí hay un primer componente. Nosotros lo que hacemos con nuestras metodologías, que son radicalmente diferentes, opuestas a las de un banquero, comprendemos las finanzas de este empresario, y una vez que determinamos cuánto le sobra del negocio, de ahí hay que separar cuántos para los chiquillos para la escuela, cuánto para pagar la hipoteca de la casa, cuánto queda para el parque de diversiones, y al final queda un disponible, que es lo que nos permite calcular cuánto crédito podría tener y de cuánto puede ser la cuota que puede pagar. Y eso básicamente ahí le hicimos el estado financiero al cliente. Una vez que el canal nos invite a regresar, nosotros vamos a continuar en esta temática tan interesante. Quédense aquí, por favor. Gracias por quedarse, amigas y amigos, y don Danilo Montero también se quedó, de manera que continuamos. Y tal vez, don Danilo, pensemos un poco en un ejemplo para ver este tema de la informalidad, porque usted lo dijo muy bien, eso en la informalidad parece un crimen, ¿verdad? Sí. Pero pensemos, y las amigas y amigos lo verán, imaginémonos que alguna persona, y este es un aspecto de derechos de la población con características diferenciadas, resulta que algunos nos escuchan a través de el idioma, el lenguaje lesco, y entonces imaginémonos que, y esto ha ido apareciendo, yo creo que en esto Canal UCR fue pionero, pero ha ido apareciendo en otros lugares y en otros lugares, y entonces digamos que esa es una actividad que va creciendo. Pensemos que tal vez en algunas secundarias, cuando hay estudiantes de esa característica, empiezan a aparecer, pero algunas sí y algunas no. Entonces, imaginemos que alguien que tiene experiencia en esto, pero que no es empresario o empresaria, pone esta actividad, pero además no se sabe bien cuántos va a haber. Entonces, esto no puede firmar contratos, no sabe cuánto le van a demandar los servicios. Suena como un tema que invita a la informalidad, ¿no? ¿No le parece? Yo me lo inventé el cuento, pero suena como una invitación a la informalidad. Vamos a ver, Acorde tiene alrededor de 3.000 clientes, y entonces te podrás imaginar que en 3.000 clientes salen una variedad de ejemplos espectaculares. Esa que mencionas es muy interesante, pero es un ejemplo más de lo que podría ocurrir. Hemos comenzado, por ejemplo, a financiar redes de cuido, señoras que abren un negocio para que se incorporan en este programa de la red de cuido. Entonces, en un lugar, en una casa, cuidan chiquillos, los cuidan bien y reciben el pago del Estado. Pero para arrancar necesitan los recursos. Ese es, digamos, un nivel en el cual la formalidad, de alguna forma, es forzada porque están recibiendo un pago del Estado. Pero efectivamente, hay muchos casos donde lo que la señora tiene, literalmente, Juan, es un horno en la cocina con que hace un delicioso pan casero y todo está vendido. Qué rico. Y ese horno le cuesta tal vez 200.000 pesos. Para muchos de nuestros estimados televidentes, ese monto no es exagerado. Pero para esta señora es todo su patrimonio, es todo su activo fijo. Es un capital que tendrá que amortizar a lo largo de 8, 9, 10 años. Y a un banco le va a dar pereza financiar una inversión de esa magnitud, 200.000 colones. Para esa señora está excluida. Está excluida porque de entrada del crédito. Para poder abrir su negocio va a tener que hacer vueltas en la municipalidad, Ministerio de Salud, probablemente en la municipalidad y no sé qué variedad de instituciones más. Cada vez que ella salga a hacer trámites es pan casero que no está haciendo. Y pan casero que no hace es pan que impide poder terminar de
permitirle a sus hijos a que completen la escuela. Y te estoy contando un caso real. Ahora, acabas de mencionar algo interesante, y es que nosotros tenemos un programa, EVA, que es dirigido fundamentalmente a microempresarias, está dirigido a mujeres, y a mí me impresiona, este cuento siempre lo cuento, porque en las inauguraciones o en las clausuras, ellas cuentan historias, y me acuerdo que en uno de los primeros grupos que graduamos, una señora comentó en la graduación, qué curioso, yo tenía 10 años de tener una empresa y no sabía que era empresaria. Y yo, ¿qué filosofía más concreta hay ahí, por Dios? No tuvo que pasar por ningún programa de doctorado, de nada, para concluir algo. Y el programa le permitió convencerse, comprarse, como creérselo, ¿verdad? Como la selección, ¿verdad? Creérselo que sí era capaz de llegar más allá. Y entonces, estos programas que tenemos están dirigidos, en alguna medida, desde luego que sí, a favorecer a que la gente se formalice, desde luego que sí es conveniente que, por ejemplo, cobren conciencia de por qué es importante pagar impuestos. Desde luego que estén bien gastados, pero la importancia de pagar impuestos. 2 es darle financiamiento. Y 3 es el acompañamiento, que es una labor que es inherente a nuestra labor. No es solo otorgar crédito, porque muchas veces el crédito no es el primer insumo que el cliente ocupa, sino conocimiento, información, capacidad para crear y explotar las redes de contactos que ocupa. Y entonces, en estos programas, en este programa, por ejemplo, para mujeres, EVA, ya hemos graduado más de 500 mujeres en el país. Déjame interrumpirlo ahí, porque cuando usted dijo graduamos, yo lo que me recordé, no que acorde era básicamente este proceso de llevar a las micro y pequeñitas, y ahora andan graduando. ¿Cómo es eso? Parte del problema de la exclusión que uno encuentra, y aquí desde luego podemos después en otra oportunidad dedicar tiempo a la parte meramente académica, todo lo que nos ha enseñado don Claudio González a lo largo de 3 décadas. Aquí el tema fundamental es que la exclusión no solo te excluye del crédito, sino que te excluye de la posibilidad de crear conocimiento, que al final de cuentas es lo que te da posibilidad de incrementar tu patrimonio. Eso dicho en palabras de Herediano es la capacidad de la señora de hacer el pan, porque resulta que esa señora hace un pan riquísimo que si yo me pongo a hacerlo, claro, profesor universitario, hago una cochinada. Se nos quema a los dos. Exactamente. Pero no solo es mejorar la calidad del pan, sino mejorar la calidad de presentación, por ejemplo, la calidad de costeo. Por ejemplo, en estos programas de mujeres, de repente algunas señoras nos decían, qué curioso, ya cuando ahora me estoy graduando, yo pensaba que mi negocio era rentable, pero es que resulta que mi marido pagaba la electricidad, el teléfono y el agua. Ahora ya entiendo que no, mi negocio tiene que estar en capacidad de costear todos los componentes. Ellas no hablan de insumo producto, no. Sin embargo, lo que vos y yo aprendimos en economía lo tienen clarísimo, lo tienen en el ADN, sobre todo las mujeres. Entonces las ayudamos a que mejoren el costeo de sus productos, el mercadeo de sus productos, la presentación de sus productos, la forma de establecerle el precio a los productos. Entonces, como puedes ver, es un paquete completo que ofrecemos al cliente. No es solo el crédito, porque el crédito significaría una cantidad de poder adquisitivo, de dinero en la mano, que puede utilizarse para un montón de cosas. Normalmente estas señoras están ávidas de conocimiento y además de conocimiento útil, conocimiento que pueda inmediatamente aplicarse al proceso productivo, diríamos nosotros dos economistas, ¿verdad? ¿Cuánta gente te acompaña, te apoya, te ayuda en Acorde? A lo interno, la organización es relativamente pequeña. Nosotros tenemos 132, 134 funcionarios. ¿Y cuántas colocaciones tienen? Es un poco para dimensionar. La cartera de crédito de Acorde en este momento es un poco más de unos $30 millones. Pero en términos de operaciones de crédito, mantenemos vivas alrededor de unas 5,000 y resto de operaciones de crédito. Entonces tienen que trabajar durito tus... Sí.
y esto es particularmente importante, Juan, porque cuando estás dando en algunos casos créditos de $2,000, $3,000, el margen financiero del cual hay que sacar el pago de los costos operativos, ese margen financiero, cuando uno lo convierte a montos absolutos, a colones, tal vez te da 30,000 colones al mes. Entonces tenés que ser tremendamente eficiente para que alcance para cobrar, para pagar la auditoría, para pagar a la gente de mercadeo, a la gente para pagar los servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos muchas operaciones que financien toda esta operación. Por eso, para nosotros es tremendamente importante aclarar que pese a lo que alguna gente y algunos políticos están convencidísimos de corazón que el microcrédito tiene que ser barato. No puede ser barato. No puede ser barato porque está acompañado de una serie de componentes que le permitan a esta gente sacar el máximo provecho de sus recursos. Por eso, el crédito regalado, el crédito muy barato, a tasas muy bajas, es imposible en microcrédito. Es imposible porque si no, entonces, una de dos, o se hace mal o la institución no es sostenible en el largo plazo. Y entonces a la vuelta de 2 años, Acorde desaparece y entonces todos los beneficios que le dirigíamos a los empresarios se acaba. Por eso el microcrédito tiene que tener un costo adecuado, una tasa de interés adecuada para que el empresario saque adelante su negocio, pero tenga institución financiera por muchos años, por toda la vida, que le permita ir creciendo a lo largo del tiempo. Aunque no tuvo nada que ver con el desarrollo, don Danilo, de Acorde naturalmente, y tú lo contaste ya, lo que el Premio Nobel de la Paz, Yunis, hace con las mujeres en Bangladesh, ¿se parece a lo de ustedes o tiene características muy distintas? Conceptualmente, lo que Mohamed Yunus hizo, sí, desde luego tuvo mérito que le favoreció para alcanzar el Premio Nobel. Lo que pasa es que hoy en día hay dos tecnologías básicas para hacer microcrédito. Uno es la metodología grupal o solidaria, bancos comunales, es darle crédito a un grupo de personas, entre ellos se organizan, entre ellos se prestan plata y entre ellos se fían, se garantizan. Entonces, de cara a la entidad que les presta el dinero, si don Juan Rafael no pudo pagar porque se enfermó o no quiso pagar, todos los demás del grupo somos solidarios con tu crédito. Ese es el modelo grupal. En Costa Rica y en general en Latinoamérica lo que está cada vez prevaleciendo más es el modelo individual, donde le damos crédito a don Juan Rafael y don Juan Rafael es el que tiene que pagar. Entonces, lo que hace Yunus es uno de los varios modelos que hay de otorgar crédito para el sector micro. En el caso de Bangladesh, además, los niveles de pobreza son particularmente. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Cómo cerrarías, don Danilo? ¿Cómo cerraría usted, don Danilo, esta idea? Y si hay algún tipo de invitación a las amigas y amigos que nos acompañan. Cómo no, varias invitaciones. Desde luego una invitación, un agradecimiento en particular a Banca de Desarrollo. El sistema de Banca de Desarrollo financia buena parte de este esfuerzo y ha creído en nosotros, al igual que el Banco Centroamericano, el BCI y el Banco Nacional. En realidad la invitación es a los empresarios, es a creérselo, realmente tomar de ejemplo a la selección y creérselo, pensar en términos de que han sido capaces, no es que pueden ser, han sido capaces de sacar adelante sus familias y Acorde está ahí para ayudarles de 2 formas. 1, a complementar su patrimonio con crédito y 2, a complementarle con conocimiento, con capacidad para crear más ideas que le aumenten su patrimonio familiar. Muchos éxitos, me encanta que siempre estás muy entusiasmado en las cosas que haces, les echas muchas ganas y este tema es un tema importantísimo en este país, de manera que adelante, muchos éxitos. Y a las amigas y amigos los invitamos a que la semana entrante, en los mismos tiempos y circunstancias, nos acompañen y créanselo también, les vamos a preparar un buen programa.